El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegó Jesús a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro, nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia 3 años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a un despeñadero, a lo alto de un monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Abrirnos al don de Dios. Contra viento y marea, aun cuando no veamos la luz en el final del túnel, abrirnos a Dios en los momentos en que no entendemos o comprendemos. Hermanos, nadie es profeta en su tierra. Así comienza Jesús su comparecencia ante los de su pueblo, el pueblito de Nazaret. Sabía perfectamente con qué clase de mirada y qué pensaban aquellos que le habían visto crecer, que le habían visto formarse y estar en el taller de la carpintería de su padre José. Jesús, como es Dios, ve los corazones, no las fachadas, no las apariencias. Por eso, conociendo aquella actitud escéptica y de rechazo de los que le habían visto en su niñez y adolescencia, irrumpe en la sinagoga con esta advertencia: nadie es profeta en su tierra. Desde este evangelio tenemos que preguntarnos si ustedes y yo nos abrimos al don de Dios, porque cuando en realidad el plan misericordioso del Padre nos sorprende, siempre superará lo que nosotros suponemos, nuestras expectativas, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los planes de Dios no son los nuestros, y el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nos sorprende este Dios con su amor y con su sencillez. Aquí en este pasaje del Evangelio, Jesús advierte a los de su raza, a los de su pueblo, que la salvación es para todos.
cuando les hace referencia de dos acontecimientos veterotestamentarios. Ellos, los judíos, que acudían a la sinagoga, conocían estos dos episodios sorprendentes que Jesús en el Evangelio les refiere. El primero es sobre el profeta Elías, que fue enviado a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Y también el segundo episodio, que habiendo muchos leprosos en Israel, el profeta fue enviado a otro pagano, a Naamán, que era sirio. Este general sirio enfermo de lepra, y es la historia de la pobre viuda de Sarepta, a quien Elías socorrió. ¿Por qué? Por su actitud de apertura, por su generosidad y obediencia con el profeta. Y aunque en la historia del sirio Naamán hubo un poco de resistencia, terminó cediendo a lo que le pidió el profeta y bajó al río para ser sanado, para ser curado. En esta Cuaresma, ustedes y yo se supone que tenemos que ir avanzando, preparando la Pascua. Nos encontramos prácticamente a la mitad de este itinerario cuaresmal y preguntémonos, ¿quién ocupa el centro de nuestra atención en estos días, en la vida toda? ¿Será que estamos haciendo lo mismo que hicieron los habitantes de Nazaret, que no esperaban gran cosa del Señor porque lo conocían y esto les impedía abrirse a su gracia? Pienso en aquellos grupos parroquiales pagados de sí mismos, que desprecian a sus hermanos porque los ven como neófitos o ignorantes, ya que por cualquier cursito de teología o seminario de vida espiritual, ven por encima del hombro a los demás, como quien dicen, ¿qué sabes tú de evangelio o qué sabes tú de la parroquia si yo aquí soy la que estudio o el que está comprometido más que tú? Esta es la actitud arrogante del rechazo que en mis años de ministerio sacerdotal he sido testigo que mucho sucede en algunos grupos laicales, incluso clericales, de esta institución que se supone que ha de tener la humildad y la apertura a la gracia divina, y reconociendo que cuanto más sabemos, más ignorante nos hemos de descubrir. Así como dijo aquel antiguo filósofo, y era el que pensaba, el que razonaba, el que reflexionaba: solo sé que no sé nada. Así como dijo Pedro a Jesús cuando empezó a hablar de los misterios del pan de la vida eterna, del pan vivo bajado del cielo. ¿Ustedes también se van a ir?, preguntó Jesús. Y Pedro respondió: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No podemos, repito, hacer lo mismo que estos habitantes pagados de sí mismo de Nazaret. No esperaban nada de Jesucristo, sino como los apóstoles, como los pecadores, como los enfermos. Así tenemos que hacer, ir a Él cargados de esperanza y no menospreciar a los hermanos. Porque no podemos olvidar, y esto es un vértice y un tema central de cada Cuaresma,
que lo que le hacemos al hermano, a Jesucristo mismo se lo estamos haciendo. Cristo es rechazado por su propio pueblo. Esta situación dramática de la última parte del Evangelio llama la atención porque la arrogancia y la soberbia de los habitantes de Nazaret no solamente lo rechazan mentalmente, sino que también lo llevaron hasta el borde de un monte con intención de despeñarlo, de acabar con él. Cristo respeta nuestra libertad, nos llama a la salvación, pero no se impone por la fuerza. Él nos ha hecho libres y esa libertad es como un cuchillo o una espada de doble filo. O es para nuestro bien o es para nuestra perdición. La única manera de actuar de Jesucristo, de estarnos llamando al camino de la salvación, es por la fuerza de su amor que brota de su corazón traspasado y que intenta con esos lazos amorosos atraernos así, a su amistad, a su intimidad y poner en él nuestra confianza para anunciarlo al mundo entero. Hoy hemos dicho con el salmista: estoy sediento del Dios que da la vida. Que en esta semana de la Santa Cuaresma nos preguntemos cuál es la mayor sed que predomina en nuestra capacidad del pensamiento, en nuestra alma. ¿Qué es lo que quiero yo tener y poseer para sentirme pleno, sentirme saciado? ¿Cómo estoy aceptando yo estas invitaciones que Cristo me hace a través de estos mensajes, a través de su iglesia? Estoy cuestionando a las personas que me hacen llegar estos mensajes en que me hablan de la verdadera felicidad y que solamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Muchas veces, repito, nos sucede como los habitantes de Nazaret, que rechazamos a Cristo, no en su persona, allí, porque Él aparece y nos habla hoy a través de distintas maneras. Nos habla en cada Eucaristía, nos habla sobre todo en la explicación de los textos sagrados, en las homilías, en las reflexiones católicas, donde se nos expone la verdad plena, sin eufemismos, sin disfraz, sin anestesias. Y muchas veces, como no escuchamos lo que queremos escuchar, como discernimos limitadamente y egoístamente, entonces rechazamos a Cristo como lo rechazaron los conciudadanos, los de su propio pueblo. Que estos días, repito, nos hagan pensar cómo estamos calmando esta sed de salvación que decimos tener en el corazón. Esta sed de búsqueda de auténtica felicidad, solamente en la esperanza puesta en Cristo podrá ser posible alcanzarla plenamente. Que los mensajes que nos llegan sean acogidos, porque nos están llamando a la conversión, aun cuando nos hiere el corazón. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno
y despreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Muchas veces esta enseñanza no nos gusta, no la aplicamos a la vida, porque incluso nos debería de avergonzar el sabernos que estamos incurriendo en el pecado de la simonía, donde aparentamos servir el mensaje de la salvación con recta intención, cuando la verdad es que somos unos hipócritas vividores, que lo que pretendemos es abusar y vivir cómodamente a costillas de la sencillez y de la bondad de los demás. Que Dios nos libre de tal hipocresía y que aceptemos la verdad, venga de donde venga, porque viene del Espíritu Santo. Amén.